Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos de nuevo a esta tertulia, La Ventana Azul, esa ventana que abrimos a la actualidad valenciana y a la actualidad nacional, y en la que, como cada semana, nos acompaña Pilar Tamayo, que hoy todavía no ha podido venir, hay que decirlo, porque está en un atasco, esperemos que se pueda incorporar, y también nos acompaña un ilustre invitado, como cada semana lo hace, en este caso hoy es don Carlos Gil, recordamos, alcalde de Benavites y también diputado nacional. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos, y yo siempre lo digo, con el riesgo de decir, nos dirán algo de delito de odio y todo por lo que decimos, es que hoy en día, imagínate. Bueno, ahora ya el delito de odio se ha convertido en delito de contradicción, ¿no? Cuando dices algo en contra del gobierno ya estás en el delito de odio y al final pues lo que no podemos es coartar la libertad de expresión. Debemos expresar nuestras ideas, nuestros puntos de vista, y me parece que lo del delito de odio está un poco sobrevalorado en este momento. Obviamente no lo estoy minusvalorando, el delito de odio cuando realmente lo es. Pero lo que no podemos es estar hablando que siempre es delito de odio cuando llevamos la contraria al presidente del gobierno o cualquiera de sus ministros. Así es, lamentablemente los que hablamos en contra de todo lo que está haciendo, incluyendo flotillas y el buque que se va, por ejemplo, y si dices que tal, ya o es delito de odio o es bulo, o es bulo, ¿te das cuenta? O enseguida, o es bulo. Todo lo que el peinado está investigando es un bulo. Sí, pero luego resulta que era verdad. Sí. Pero luego sale una verdad judicial con unas sentencias y con una serie de contrastaciones, con informes de la UCO y con distintas... Y continuamente se está confirmando que los bulos no eran tales y que la verdad aflora al final, por mucho que la verdad parezca que es algo, un patrimonio absoluto del presidente del gobierno, luego resulta que no era así y que continuamente los informes de distintos estamentos están diciendo que eran ciertos lo que ellos decían que eran bulos. Lo que pasa es que el verdadero bulo son ellos. En esta tertulia solemos tirar encima de la mesa los temas. ¿Por qué prefieres que empiece? ¿Por lo nacional o por lo valenciano? Porque podemos empezar por lo que quieras, porque es que una semana da para mucho. Es que lo que dura esta entrevista no sabemos cómo vamos a estar cuando salgamos. Entramos en los sitios y salimos y nos encontramos siempre con un titular en los periódicos que ha cambiado la actualidad o la ha hecho evolucionar. Podemos empezar por donde quieras. Bueno, pues yo te he pasado aquí varios temas que los tengo aquí relacionados, porque tú que eres diputado, hay que ver cómo está últimamente el Congreso. Bueno, toda la legislatura va evolucionando a medida que el gobierno se ve más acorralado, pero realmente toda la legislatura del Congreso es muy inestable. Esa mayoría de investidura que consiguió Pedro Sánchez de la forma que la consiguió, que no nos olvidemos, ofreciendo a cada uno lo que quería oír, pero que luego no se iba a hacer realidad, pues se ha convertido en que se bloquee, abre grietas por todas partes y todas las semanas lo contrastamos votación tras votación. No hay semana en la que el gobierno no pierda una votación, no hay semana en que no haya una iniciativa en la que ellos voten en contra y salga adelante, y eso es muy sintomático de que la legislatura está agotada, por mucho que pueda durar mucho tiempo, pero realmente la gobernabilidad del país no existe. Es un gobierno que únicamente está protegiéndose a sí mismo, que en ningún momento piensa en el bienestar de los españoles, piensa únicamente en su propio bienestar y en su propia pervivencia, y el Parlamento funciona de una forma paralela, porque recordemos que el PSOE no ganó las elecciones y que por tanto no tiene una mayoría en el Parlamento, y que esa minoría en la que intentan desarrollar una acción de gobierno nefasta para más señas es muy difícil de mantener cuando hay tantos grupos que se han sentido engañados ya por Pedro Sánchez. Pero ¿cómo se nota? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Porque la verdad, yo me pregunto, ¿nos llega a nosotros la realidad de lo que sucede en el Congreso de los Diputados? ¿O nos llega la realidad que quieren los medios, ciertos medios y cierta gente? Y tenemos que vivir o beber de los reels que se van publicando en las redes por los distintos partidos de la oposición. Siempre hay una interpretación mediática de las cosas, pero luego al final lo que realmente llega es un comprimido muy pequeño de plenos que han durado más de 12 horas. Es imposible transmitir a la sociedad lo que allí está pasando, es imposible transmitir una simple sesión de control, las preguntas al gobierno que vienen a durar entre 1 hora y 45 minutos y 2 horas. Es imposible saber de lo que sale de allí o lo que sale allí si no atendemos luego a los medios de comunicación de cada uno de los partidos, que cuentan también esa forma de ver de esa sesión de control. En los medios de comunicación es imposible hacerlo llegar. Tampoco sé si la ciudadanía estaría dispuesta a soportar todo lo que de allí podría salir. Lo que pasa es que ha llegado un momento que prácticamente ningún minuto se puede perder. Y yo oigo tanto una parte como otra, ayer, sin ir más lejos, ¿no? La bronca que se generó al respecto, porque claro, imagínate todo lo que se está diciendo y que se está viendo con el tema, por ejemplo, de las pulseras, y resulta que encima sale la ministra
con todo su papo diciendo que no ha habido ninguna mujer. Y hemos oído esta mañana en diferentes emisoras mujeres que han padecido este fallo y que lo siguen padeciendo con constantes fallos. Aquí hay varias cuestiones que hay que poner sobre la mesa. La primera es, el alegato de defensa de la propia ministra es que no ha habido ninguna mujer asesinada en ese tiempo, afortunadamente, pero es que me parece que no es suficiente para defender. Es que decir eso es muy mezquino. Totalmente, totalmente. O sea, como no ha habido asesinatos, no ha habido riesgo. No es cierto. El riesgo ha existido y las mujeres lo han vivido y ese miedo lo han vivido. Segunda, empezar por negar una realidad. Cuando ha salido de un informe de la Fiscalía y de un informe del Consejo General del Poder Judicial, ¿estás negando realmente a la Fiscalía? ¿De quién depende la Fiscalía? ¿Estás diciendo que es falso lo que la Fiscalía está diciendo cuando se constata que es cierto, cuando hay víctimas que lo han sufrido? Y luego la forma de defenderlo, alegando que ninguna mujer ha sido asesinada. ¿Realmente tendremos que llegar a eso? Si eso lo hubierais hecho o ese fallo se hubiera producido gobernando el Partido Popular, se hubieran retirado las calles. Las calles estarían tomadas hace muchos meses ya. Pero tiempo, porque cualquiera, una por una, de todos los temas que llevamos desarrollando aquí, que estamos viendo desde hace ya 7 años, que hubiera pasado con el Partido Popular en el poder, las calles, sindicatos, feministas, ONGs, asociaciones super mega hiper subvencionadas, hubieran estado constantemente en la calle, y que eso es lo que está preparando para que si algún día pierde el Partido Socialista, salgan. Lo estamos viendo aquí en Valencia con el tema de la Dana. Saldrán a quejarse de cosas que haya hecho el propio Partido Socialista cuando gobierne el Partido Popular. Eso pasó con el rescate a las cajas de ahorro. Eso lo veremos, llegará el día que lo veremos. Pero no sé si te acuerdas que todo esto empezó con el plagio de la tesis de Pedro Sánchez. Sí. ¿Cuántas cosas han pasado después y ya nadie se acuerda del plagio? Porque además lo consideramos un pecado menor después de todo lo que ha venido. Todo lo que estamos haciendo. Piensa que la amnistía lo hubiese ofertado el Partido Popular y no el Partido Socialista. ¿Qué hubiésemos visto en las calles? ¿Qué manifestaciones hubiésemos visto? Y cualquiera de las situaciones que se han vivido después. El procesamiento del fiscal general del Estado, el encarcelamiento del secretario de organización, el no encarcelamiento del otro secretario de organización porque continúa aforado, porque lo están protegiendo, porque saben que ahí tienen un verdadero riesgo de que puedan salir más nombres. El caso Koldo, que es con el que empezó todo. Si todas estas cosas hubiesen pasado con un gobierno del Partido Popular, te aseguro que la reacción sería muy diferente y la convivencia en el país mucho más complicada. Pero al final resulta que con un caso tapan otro, y cuando el secretario de organización, está el otro secretario de organización, está el asesor del secretario de organización, está la mujer del presidente, está el hermano del presidente, ya llega un momento que hay tantas cosas que la perspectiva se pierde y se diluye totalmente, ¿no? Pues ese es el gobierno que tenemos, un gobierno que va a escándalo, como mínimo a escándalo por semana. Ya, pero claro, yo ahí me pregunto, ¿es cuestión de relatos? Porque ahora da igual lo que pase, el relato lo lleva controlado. Para eso tiene 1000 asesores. Para saber. Pero claro, el problema está en ¿realmente está llegando a la gente de la calle esos relatos, o cada vez hay más desencantados con todo lo que está haciendo? La desafección con la política viene ya de atrás. Y estas situaciones solamente hacen que agrandarla, y llega un momento que la población no confía en una clase política que está demostrando todo lo que está demostrando este partido que hoy dirige el gobierno, en los que no gobierna, pero que dirige el gobierno, ¿no? Esa desafección va a más y genera un problema que a la larga puede ser un serio problema democrático. Lo vivimos como una evolución que parece que no crece, pero que si lo miras en perspectiva sí que va creciendo. Sí. Y que al final pues eso puede desembocar en un total desengaño, y que una vez más la abstención sea la opción más votada en unas elecciones, si me permites la expresión, porque obviamente la abstención precisamente es no votar, ¿no? En esa situación sí que nos encontramos donde hay una simple movilización de partidos que son los que deciden los resultados, y hay mucha gente que se queda en casa pero por puro desencanto y no por otra cosa, ¿no? A esa gente hay que pedirle que opine, que salga a la calle, que diga si está de acuerdo con lo que está pasando o no está de acuerdo con lo que está pasando, y que cuando lleguen unas elecciones esa opinión se quede en las urnas y se conforme un parlamento acorde a la realidad de lo que el pueblo español siente. Y lo que el pueblo español siente hoy es que la clase política les debemos, y hablo en primera persona, les debemos todavía muchas cosas que poner sobre la mesa, mucho pisar la realidad. Hay una anécdota, si me permites que te cuente. Cuando llegué al Congreso, en agosto del 23, me di cuenta que el hemiciclo no tiene ventanas. El hemiciclo no tiene ventanas, por tanto no vemos el exterior, ¿no? Es sintomático, es totalmente, venimos de la calle, obviamente, la vivimos, la pisamos y hablamos con gente, hablamos con mucha gente, pero esa sensación de estar encerrados, como no sabemos lo que pasa afuera, ¿vale? Al final te das cuenta de que en muchas de las cuestiones que el gobierno plantea, que el gobierno defiende y en cómo las defiende,
le faltan ventanas al hemiciclo, le falta realmente pisar esa calle, saber esa realidad y saber sobre todo que los españoles tienen un cociente intelectual muy superior a la que este gobierno les achaca. Sí, pero luego tienes ahí esa masa que sabes que los defiende a muerte. Mira, yo me gusta, hay un tema y te lo voy a confesar, me gusta meterme en páginas como en La Sexta, en el propio Partido Socialista, en La Vanguardia, y picar a todos los que ponen cosas, o incluso desde la noticia, pues poner todo lo contrario, y enseguida me salta ahí una recua de gente a ponerme acá, pero es que ahí entramos en un campo de la deshumanización, o sea, no razonan. No son capaces de decirte, no, Pepe, es total, no, facha, eso está generando odio, pero perdona, estoy dando mi opinión en un medio público, como es, público me refiero no de capital público, sino que está de cara a la gente, como puede ser La Sexta, como puede ser El País, como puede ser 4, Telecinco, o a quien parecía el Levante, enseguida te saltan. Con deshumanización. La descalificación y el insulto se han convertido en un lenguaje propio en estos casos, las redes sociales. Sí. Tú entras en X, en el antiguo Twitter, bueno, ahí y ahí ya realmente dices, bueno, ¿dónde estamos? ¿No? Cuando además de entradas son de personas que no existen, son auténticos trolls, claro, que están creados simplemente para tapar una información o una opinión, porque al final cuando escribes como diputado y como persona expresas opiniones y al mismo tiempo intentas informar de tu punto de vista, claro. ¿no? Informar de tu punto de vista no deja de ser más que una opinión. Es que, exactamente. Pero eso lo estamos viendo, por ejemplo, en televisión española, y estamos viendo en diversos medios que sí, esta gente que sí que existe, son los que se encargan de, como decía Carlos Herrera, el equipo de opinión sincronizada, en rebatir cualquier cosa que vaya en contra del gran jefe y a su vez atacar a quien no está de acuerdo con sus tesis. Con un matiz, con el dinero de todos. Ese es el problema. Porque un medio de comunicación privado puede opinar lo que quiera, puede tener su línea editorial y puede defenderla en cualquier momento, pero la televisión pública es pública. Y esa televisión pública, sea cual sea, tiene que dar una imagen global, tiene que dar una imagen neutral de la realidad. Ves muchas veces noticias parlamentarias, cuando pasas horas allí dentro y lo ves luego en el telediario y dices, no estaba yo aquí. No, lo que me están contando es algo que yo no he vivido. Los cortes, obviamente, hay que resumir en 3 minutos plenos de muchas horas, y los cortes son francamente tendenciosos. Eso es inmoral en una televisión pública, en un Estado democrático. Es que esta televisión no es una televisión española, es una televisión sanchista. Totalmente al servicio del gobierno. Sí, tenía que ser una TVS. Televisión sanchista. Televisión sanchista, sí. Había que cambiarlo. Bueno, todo llegará. Ahora que ya han pedido que lo hagan santo, ya me parece que ya llegamos a todo. Sí, y que va a gobernar como siempre. Ya es otro Maduro, ya quiere ser otro Maduro. Él ya hace tiempo que dijo que iba a gobernar sin el Parlamento. El Parlamento es el poder legislativo, es el que realmente elige la ciudadanía. El presidente del gobierno lo elige el Parlamento, pero el Parlamento lo elige la ciudadanía, y él dijo que podía gobernar de espaldas al Parlamento y lo está haciendo así. Pero está respaldado por las grandes élites, al estilo Soros, foro de Sao Paulo, un foro del que también yo creo que la gente no es consciente de lo que hay, o otros tipos de movimientos globalistas. Puede estar respaldado por todo lo que sea inconsciencia. Has dado la clave, ¿no? Cualquiera que sea consciente de lo que realmente España necesita, Europa necesita y el mundo necesita, no puede respaldar una política basada en la mentira y en la corrupción. Otra cosa es que haya intereses de determinados grupos de respaldar gobiernos que al final no dejan de ser gobiernos débiles, por mucho que intenten mantener una fuerza. Es un gobierno débil porque no tiene un respaldo interno en el país. Pero son situaciones tendenciosas, son situaciones que pretenden poner en boga algo que realmente no existe. Nos están vendiendo un personaje, no tenemos un presidente del gobierno, tenemos un señor que desempeña un papel, que sale a la calle con ese papel de yo soy el más guapo, ahora ya menos porque está francamente demacrado, yo soy el más guapo, yo soy el más válido y tenéis la gran suerte de tenerme de presidente. Pues mire, señores, que no le votaron los españoles mayoritariamente. Si está ahí es porque ha hecho un juego de trileros y ha conseguido alcanzar la presidencia del gobierno, pero ahora hay que gobernar. Si te ha convencido de que convoque elecciones para el mes que viene. Sí, solo con la encuesta que publicó el CIS la semana pasada, no sé qué espera. Está muy cerca de la mayoría absoluta, como dice en el informe de la UCO. Está roto el bloque de investidura. Yo creo que nunca existió.
El bloque de investidura, explícame, el bloque de investidura era un bloque de interés. Era un bloque de interés en el cual, como te he dicho antes, se ofrecieron y se prometieron una serie de cosas que eran incumplibles. En el momento que esa investidura obviamente existió porque existieron unos votos que lo llevaron a la presidencia del gobierno. Pero ese bloque no existe. O sea, ves un muro lleno de grietas, pero ves un muro lleno de grietas donde hay grupos parlamentarios, como el caso de Junts, como el caso de Esquerra Republicana, como el caso PNV y Bildu, como juegan un poquito a otro tipo de interés, es diferente, pero sí que ves especialmente a Junts. Pero no te vayas más lejos, dentro de Sumar se presentó como una coalición y dentro de Sumar hay muchísimas grietas y hay veces que se rompe la disciplina de voto dentro de Sumar porque es una amalgama de partidos. Lo hemos visto estos días. Exactamente, esta misma semana ha ocurrido. Ya tienen varios diputados de Sumar en el grupo mixto, o sea, ya han abandonado la coalición y realmente ese bloque de investidura era un bloque, yo te digo que nunca llegó a existir y si me apuras quieres que exista, pues dejaremos que exista, pero era tan débil, tan endeble que no tenía ninguna supervivencia posible y así ha pasado. La cuestión está que ayer se perdió otra votación, se ha perdido otra, se ha perdido otra. Todas las semanas. La de ayer era normal perderla porque al final la actuación de la ministra de Igualdad, la actuación de la ministra de Igualdad y la propia ministra de Igualdad. O sea, no nos olvidemos que la ministra de Igualdad fue la que en la DANA, la conclusión de la DANA fue: es nuestro momento. O sea, a ella no le preocupaba entonces la igualdad, no le preocupaba entonces el feminismo, no le preocupaba, fue ella, Ana Redondo, la que dijo: 2 días es después nuestro momento. Del 29 de octubre, sí, fue en esa reunión. Mira, no lo sabía yo. O sea, el uso político de una tragedia como la que nos ocurrió aquí en Valencia, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Castilla y León, en Andalucía, o sea, en muchas comunidades, su interpretación fue que era su momento político, en vez de ponerse a ayudar, que era lo que tenían que haber hecho, en vez de ponerse a hacer un relato, ¿no? Ese relato llegó a la sociedad, lo hemos visto y lo hemos vivido, y ahora se va desmontando poco a poco a medida que se van sabiendo cosas. Es decir, que aprovechan los muertos, como están aprovechando ahora los muertos en Gaza. Siempre los han aprovechado. Emplearon en su día los del 11M, ahora han aprovechado los de Dana, ahora están aprovechando los de Gaza. Los del accidente del metro. Y los del accidente del metro, perfectamente apuntado. Siempre han utilizado las tragedias para buscar culpables, ¿no? O sea, el hecho de que el gobierno autonómico hoy esté en manos mayoritariamente en 11 comunidades del Partido Popular, le viene muy bien a Pedro Sánchez como colchón para pasar las culpas a las autonomías. O sea, de alguna forma, si analizamos en profundidad esto, lo que está diciendo es que el gobierno de España es un gobierno inútil y él mismo lo está reconociendo, ¿no? Claro. Lo que no hagan las autonomías no existe, por tanto, al final realmente ¿para qué queremos? Pero el relato no es el que venden, y el relato es lo que al final llega a la ciudadanía a través de sus medios de comunicación, de sus redes y de todo lo que mueve y la cantidad de millones que dan, en la cual los medios de comunicación están grandes, los grandes grupos, como hay un problema, y yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero los grandes grupos, los grandes medios no han sabido adaptarse a la realidad de lo que suponen las redes sociales y los medios digitales, pues claro, dependen muchísimo del dinero del gobierno y eso condiciona totalmente sus líneas editoriales. Sí, porque al final son creadores de opinión. Y como creadores de opinión que necesitan comer del gobierno, pues tienen que crear la opinión que el gobierno quiere. Y esto ha ocurrido ocurre a día de hoy en muchísimos medios de comunicación, como ya hemos comentado. Las redes sociales hablan de otra forma y la calle habla de otra forma. Sí. En las redes sociales hay mucha indignación en la calle con lo que está pasando en España. Indignación que la lástima es que ya existía en 2022 y no sabemos en julio del 2023 qué pasó para que Pedro Sánchez consiguiera una mayoría suficiente. Es que en 2 meses tantos cambios de opinión hubo en España. A mí me llamó mucho la atención. O sea, tú también piensas que algo raro pasó. Y yo creo que fue, yo creo que fue incluso intencionado. Y no estamos hablando de lo que ningún ave pudiera ir a Madrid. No estamos hablando de que Correos, de que fuera en julio y hubo mucho más votos de Correos. Estamos hablando de qué. Estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando precisamente de que Pedro Sánchez es un señor, a pesar de todo lo que estamos diciendo, es un señor muy inteligente. Total. Es un estratega. A mí me gustaría ser como él, aunque no hiciera lo que hace él, porque nunca lo haría. Es un verdadero estratega. Fíjate que se pierden las elecciones autonómicas el domingo por la tarde-noche y el lunes a media mañana ha convocado elecciones. Eso no se le ha ocurrido el domingo, no. Eso ya se le ha ocurrido antes. Ten en cuenta que con esa pérdida de poder autonómico,
ha eliminado toda la contestación interna en el partido. Tiene a todos sus ministros dirigiendo las distintas comunidades autónomas donde se ha perdido ese poder, y encima, como te decía, ha encontrado un saco de boxeo a quien echarle las culpas, ¿no? Que cuando las cosas pasen, donde pasen, la culpa la van a tener los presidentes autonómicos y nunca la va a tener el presidente del gobierno. Lo hemos visto este verano. España estaba ardiendo. No estaba ardiendo una comunidad autónoma, estaban ardiendo varias comunidades autónomas. Entiendo que como presidente del gobierno tu obligación es centralizar y coordinar esas ayudas, y él seguía en Lanzarote de vacaciones. No solamente seguía en Lanzarote, sino ahí en Doñana, seguía en el otro sitio, se fue de viaje. Pero bueno, dentro de todo esto no deja de ser un contexto, porque podemos estar hablando de muchos detalles. Yo te había preguntado antes de estos grupos globalistas, que al final, si te das cuenta, es lo que la izquierda está haciendo en todo el mundo, no solamente en España, incluso demasiado en Europa. Demasiado en Europa. Lo que sucede que, claro, con todo esto, sinceramente, ¿qué está haciendo la oposición? ¿Hasta dónde? Porque, claro, ¿qué estáis pudiendo, o hasta dónde podéis llegar el Partido Popular y Vox? A ver, nos podemos llegar hasta donde la Constitución nos permite. Pues nosotros sí que tenemos. ¿La están respetando ellos? No, ellos no la están respetando, pero eso no quiere decir que nosotros no la tengamos que respetar. Es la Constitución a pesar de que por todos los españoles. A pesar de que por no hacerlo estáis perdiendo terreno. No estamos perdiendo terreno. Tú mismo has dicho que estamos ganando votaciones. ¿Cuánto tiempo hace que un partido en la oposición no ganaba tantas votaciones? Claro, hablaba de relatos, no de votos. ¿Cuánto? ¿De relatos? Bueno, el relato no es constitucional. O sea, el relato es extraconstitucional o supraconstitucional, ¿no? De alguna forma, el relato es otra. La estrategia de comunicación. Ten en cuenta una cuestión, ¿cuántos asesores has dicho que tiene el gobierno? Pues solo los 1000. El Partido Popular ni Vox puede tener esa cantidad de asesores, claro, trabajando continuamente, exactamente, continuamente trabajando para crear ese relato. Nosotros vivimos con un presupuesto mucho más ajustado, porque no gobernamos, porque no tenemos un Palacio de la Moncloa trabajando única y exclusivamente para nuestro presidente, o para nuestro partido, o para nuestro relato, y obviamente ahí nos juegan con una ventaja, pero juegan con una ventaja de recursos, porque el Partido Popular trabaja con el presupuesto del Partido Popular, y el Partido Socialista trabaja con los presupuestos generales del Estado, por mucho que llevemos 3 años sin presupuestos. Vale, pero volviendo al tema, yo es que hay algo que me llama mucho la atención, y a lo mejor la gente no se acuerda. Pero, ¿tú te acuerdas cuál fue la primera visita internacional que tuvo Pedro Sánchez al día siguiente de la investidura? Después de haber hecho la moción de censura a Rajoy. Si no recuerdo mal, fue Marruecos. No fue Marruecos. Bueno, vale, pensaba que hablabas de país. No, George Soros. A ver, le va dando una serie de premisas. Obviamente él tiene un respaldo. Tiene un respaldo que, te he dicho antes, interesado totalmente en que esa figura esté lanzada, aun de la forma que la están lanzando y aun pese a las consecuencias que eso nos está acarreando a los españoles, pero sí que, por supuesto, no es que lo utilizan, es que él se deja utilizar. Él se deja utilizar porque eso le permite que, ya que cambió el colchón de la Moncloa, lo pueda usar más tiempo. Y ahora resulta que compró otro colchón para tener a su hermano durmiendo en la Moncloa mientras estaba empadronado en Portugal para no pagar impuestos. Eso es un bulo, sí, pero estaba allí. Era un bulo, pero estaba allí. Y en ese mismo colchón duerme su mujer y utiliza al personal de Moncloa para hacer sus negocios particulares. Claro, él no puede salir de la Moncloa en este momento porque su horizonte judicial, no hablo ya del de su familia, el suyo propio, está en entredicho en el momento que él pierda esa posición de prevalencia que tiene hoy, porque, como te he dicho antes, la Fiscalía depende del gobierno. La Fiscalía depende del presidente del gobierno. Es inmoral que un país democrático tenga al fiscal general del Estado procesado y que no haya presentado la dimisión y que nadie lo haya cesado. Y encima llegas y, como hay jueces que están investigando a tu mujer y a tu hermano, resulta que esos jueces están conspirando contra el gobierno. Fachas con toga. Sí. Por eso te digo, es que no es delito de odio, es delito de contradicción. Cualquiera que le lleve la contraria, en este momento es susceptible de ser un delincuente. Sí, y de ser en la plaza apaleado mediáticamente. De forma inmediata. Hay otro detalle, a mí me llamó mucho la atención, al hilo de lo que estamos comentando, que no sé si te acordarás tampoco. 48 horas antes de las elecciones del 23 de julio, Zapatero dijo que iba a ganar o que iba a gobernar. Como que ya lo tenían todo preparado. Es decir, lo tenían todo controlado. Claro, yo ahora salta ayer mismo o esta mañana mismo en la ONU diciendo que hasta el 27 y que se vuelve a presentar porque va a volver a salir, a mí eso me da escalofrío. Da miedo. Da miedo con unas encuestas, las de verdad, que dan al bloque
PP, Vox, a día de hoy más de 200 diputados. Y da miedo que estos señores sigan diciendo que van a ganar. Pero sí que es cierto que gran parte de su electorado, por decepción, en este momento se está quedando en casa. ¿Vale? Habrá que verlo. Y ese es el electorado que ellos pretenden activar de cara a unas elecciones. Lo que no podemos hacer, bueno, no sabemos cuánto queda. Queda el tiempo que él considere necesario para presentarse a unas elecciones con posibilidades de hacer algo. Si tiene que aguantar 1 año y medio, es que esas posibilidades no las ha encontrado. Pedro Sánchez nunca va a convocar unas elecciones anticipadas para perder el gobierno. No, eso es algo que tenemos además clarísimo. Sus socios no lo van a permitir porque en el momento que las convoque pierden todo el poder. Pero quedan partidos en el Parlamento que no son ni PP ni Vox, que no son socios de Pedro Sánchez. Ya. Y serían suficientes para poder forzar que el gobierno no pudiese sacar adelante ninguna iniciativa, pero eso sí, la prerrogativa de disolver las Cortes es del presidente del gobierno. Ahí estamos. Y luego tenemos el tema de que, claro, esos partidos tampoco van a permitir que Vox gobierne. Esa es la segunda cuestión. Ningún partido, en este caso Podemos, obviamente, no veo a Podemos firmando una moción de censura donde firma Vox, no veo a Junts firmando una moción de censura donde firma Vox, tampoco el PP está por presentar una moción de censura en este momento, pero sí que es cierto que con la debilidad del gobierno, y desde luego no estoy pretendiendo ni muchísimo menos ensalzarlo, Rodríguez Zapatero convocó elecciones anticipadas cuando vio que el país era ingobernable, ¿vale? Y digo que no lo defenderé nunca, porque creo que ha sido hasta Pedro Sánchez el presidente más nefasto que hemos tenido en España. Sí, lo que pasa es que con Pedro Sánchez ya no hay comparación posible con nadie, ¿no? Pero sí que es cierto, pero es que fíjate que se han juntado los dos. Es que ahora están los dos, o sea, el malo y el peor. Sí, ¿vale? Porque Zapatero está haciéndole el trabajo que estaba haciendo Ábalos y el que estaba haciendo Santos Cerdán. Pues lo está haciendo Zapatero ahora. Mira quién se fue el otro día a Bruselas con Puigdemont. A hablar con Puigdemont, pues claro. Ese es Zapatero, otro que se brinda cualquier cosa. En Venezuela, cuando se ha ido a Venezuela, precisamente no ha ido a imponer un talante democrático en el gobierno de Maduro, sino más bien a todo lo contrario. Entonces ha juntado lo malo y lo peor, como te decía, y bueno, tener a Pedro Sánchez y tener a Zapatero coordinando la política de este país, desde luego es para echarse a temblar. Oye, cuando salís los diputados del Congreso, después de unas sesiones como estos días, y claro, vais charlando unos con otros, lo que típico os encontráis, ¿qué comentáis con todo lo que se está viviendo? Porque es que, claro, es complicado a un ciudadano que nunca ha pisado el Congreso y que nunca ha hablado en una tribuna de ese calibre, el entender, vosotros, ¿qué habláis cuando salís de ahí y os veis con esa impotencia? Pues hablamos precisamente de eso, de la impotencia que supone ver un Parlamento que no funciona, que no puede funcionar, que no respalda un gobierno, un Parlamento que no tiene iniciativa legislativa porque el gobierno no lleva iniciativa legislativa porque sabe que tiene muchas o todas las votaciones perdidas y realmente es desmoralizador poder estar allí 6, 8, 10 y digo hasta más de 12 horas en un pleno y saliendo de allí viendo que todo lo que haya pasado no va a pasar nada. Cuando hay una iniciativa legislativa complicada se mete en el congelador de Francina Armengol y no sale. Te hablo, por ejemplo, de una que defendí yo en el mes de junio de la modificación de la ley de costas para proteger los núcleos etnológicos marítimos. Se va a quedar en el congelador, igual que se quedó la que vino del Senado 14 meses antes, ¿no? Pues como esta, muchas otras. Las leyes Feijóo no se llegan a debatir en el Parlamento porque sabe el gobierno que las va a perder, y como las va a perder no las llevamos. De hecho, llevamos todo el mes de septiembre no celebrando plenos los jueves, el primero por la diada, pero después, porque el jueves es el día que se debate la iniciativa legislativa, la aprobación de ese procedimiento legislativo, y el gobierno prefiere no votar a perder. Por eso estás tú aquí, porque hoy no hay pleno. Por eso estoy aquí esta tarde. Bueno, a estas horas supongo que ya estaría en Valencia, pero hubiese podido venir igual, pero sí, por eso que hoy hemos tenido... Hay que decir que grabamos esto los jueves, pero está bien. Oye, de todas formas, con todo esto, claro, los grandes perjudicados, a pesar del silencio mediático, somos los ciudadanos, que el silencio mediático es otra cosa. ¿Qué le pasa a los medios? ¿Por qué no reaccionan ante esto? Porque si los medios quieren, se cargan al gobierno. Hay grupos, no solamente los medios de comunicación, hay otros grupos, pero los medios de comunicación crean opinión. Si los medios de comunicación quieren crear una opinión en contra de un gobierno, tienen más que suficiente para derrocar ese gobierno, y además en una cuestión de semanas. Motivos y argumentos no les van a faltar. Lo que pasa es que esos medios de comunicación en muchos casos viven de este gobierno. Y saben que cuando cambie las cosas van a ser de otra forma. Por tanto, prefieren sobrevivir a pesar de que eso lleve en detrimento a la vida de todos los españoles. Algún día cambiará.
algún día cambiará, porque ha pasado con todos los gobiernos. En el momento que la opinión mediática cambia, el gobierno está a punto de caer. Y este gobierno vive en un equilibrio tan sensible que en algún momento van a perder un pie y se van a caer. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Aguantará el año y medio? Pues no soy capaz de decirte que no, porque un gobierno, un señor que estaba diciendo continuamente sin presupuestos no se puede gobernar, lleva toda una legislatura sin aprobar presupuestos, lleva toda una legislatura sin aprobar una iniciativa legislativa de calado donde haya cierta contradicción en el Parlamento, pero le da igual. Él sigue siendo presidente, que es lo que realmente le interesa. Cuando los medios de comunicación den ese viraje, en el momento que los medios de comunicación vean que esto puede estar llegando al final, y lo darán en ese momento, es el momento en donde veremos realmente aflorar muchísimas cosas que a día de hoy vienen tapadas. ¿Cómo le pasó a Podemos? Cuando se carga a Podemos, que arremete contra la Sexta, dices, ¿cómo puede ser? Podemos arremetiendo contra la Sexta, que fue quien lo encumbró después del 15M famoso. Sí, pero te quiero mucho hasta que te dejo de querer. Claro, ahí voy yo. Claro, es que estás recordándome, estás refrescándome que precisamente cuando se carga Podemos, cuando Sánchez dice, hay que cargarse Podemos, claro, que me voy a quedar yo solo. Claro. Y es cuando Pablo Iglesias vuela. Es que esa soledad, fíjate que se carga a Pablo Iglesias, que con todo lo que es un señor con una imagen política relevante, sí, y lo cambia por Yolanda. Por una señora que le viene justo encender el micrófono para hablar con perdón, ¿vale? Entonces, llegados a este extremo, nos encontramos con que Pedro Sánchez lo que ha querido es encumbrar su figura, bueno, hacerse ya candidato al Premio Nobel de la Paz. Ya, sí, con estas ya las tendremos casi todas, hasta que hoy alguien dice que a Pedro Sánchez hay que elevar los altares y hacerlo santo. O sea, San Pedro Sánchez, no sé qué día se va a celebrar, pero ese día habrá que pensarse muy bien qué hacer. O sea, date cuenta que... Dímele, me voy a Madrid a celebrarlo. Que alguien, yo intentaré no estar en la celebración, ¿no? pero date cuenta que alguien sea capaz de encumbrar a un líder con unos pies de barro, como los que tiene Pedro Sánchez, que únicamente le mueve su propio ego, ni siquiera el de su grupo. Él acabará haciendo desaparecer a todo el que le haga sombra y a todo el que le moleste. Lo ha hecho con Santos Cerdán, no he vuelto a hablar de Santos Cerdán, ese que está encarcelado. A Ábalos lo tenemos 10 minutos votando en el Congreso los martes y los miércoles o los jueves, cobrando la nómina de cualquier diputado o incluso más por estar en el grupo mixto. Y solamente viene a la hora de la votación, eso sí, no se separa ni un centímetro de la línea de voto del Partido Socialista. Ahí parece que hay algún acuerdo en la sombra. ¿Verdad que no nos vamos a hacer daño al tema del dentista? ¿no? Exactamente. No me aprietes más, que me puedes hacer daño y me puedes hacer mucho daño. Yo siempre digo que cuando 4 van en un coche y 3 fuman, el cuarto huele a humo. Y aquí fumaba Koldo, fumaba Koldo, Cerdán y fumaba Ábalos, y Pedro Sánchez conducía. Me quedo esa frase. Vamos a cambiar de tercio porque quiero ser un poquito más doméstico. Me quiero venir a Valencia, porque como diputado nacional conoces muy bien los tejemanejas que se mueven a nivel nacional, pero eres alcalde, sí. Benavites. Soy primero alcalde. Afortunadamente he tenido la suerte, es mi quinta legislatura como alcalde. Quinta legislatura. Ya llevas 20 años. Una y cuatro consecutivas. Una primero y 4 consecutivas. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a alguien en su vida, ¿no? El poder ver cómo evoluciona su pueblo. Fíjate que hay sitios en mi pueblo donde paseo y veo que esto, el primero que lo vio fui yo, y lo vi en la mente y dije, y aquí podemos hacer un parque, aquí podemos hacer una acción cualquiera, ¿no? Y se materializa. Eso yo creo que es lo mejor que me puede pasar en toda la trayectoria política que he tenido, que desde luego no tengo nada que decir de ella. Estoy muy contento de poder haber estado en todos los sitios donde he estado hasta ahora, pero ser alcalde tiene un empaque especial. Te lo digo porque como alcalde entenderás perfectamente y empatizarás perfectamente con todo lo que ha sucedido en el Horta Sur de Valencia, con todo lo que han sufrido los alcaldes. Horta Sur, de Buñol, Plana de Utiel, sí, también. Ribera Alta, muchas cosas. Claro, porque antes me hablabas de una cosa, y es que las comunidades que han sufrido mucho han sido las del PP, casualmente, las que ha querido echar toda la culpa. A mí me llama la atención, porque, por ejemplo, nadie habla de los 7 muertos de Letur. No. En Albacete. 7 muertos es una gran tragedia. Ojo. En un pueblo como Letur. En un pueblo como Letur. Y 5 muertos en la mina de Asturias, que se ha olvidado. Nadie habla de ellos. Y ahí es que gobierna el PSOE. Pero nadie habla ya de los 5 muertos. Ni siquiera los sindicatos que se están manifestando aquí contra Amazon. Entonces, claro, a la hora de hablar de todo esto, hay que tener en cuenta siempre lo que se ha padecido en Valencia, lo que se sigue padeciendo casi un año después,
¿Duele ver las manifestaciones que hay tan partidistas? Duele mucho. Duele mucho, tan sectarias. Duele mucho ver que en una situación de emergencia como la que se estaba viviendo en Valencia y en el resto de comunidades autónomas afectadas el 30 de octubre, los equipos del bloque de investidura se quedaron a votarse el reparto de Radio Televisión Española. Entre ellas, dos exalcaldesas de Quart de Poblet y de Algemesí, que se quedaron en el Parlamento votando mientras sus pueblos estaban llenos de barro. Y su gente estaba sacando muertos de los garajes. Al final, eso ya te da una imagen del talante que iban a seguir a partir de ese momento y que han seguido a partir de ese momento. No han ayudado absolutamente nada. La huida de Pedro Sánchez de Paiporta. Es lamentable que un presidente del gobierno abandone al jefe del Estado en una situación así. Por mucho que la situación fuera difícil, lo era para todos. El presidente Mazón se quedó con el rey. Sí. Y Pedro Sánchez salió corriendo. Por eso están manifestándose contra Mazón, porque fue valiente y se quedó ahí con el rey. Claro. Y Pedro Sánchez no solo salió corriendo, sino que ya no ha vuelto. Ya no ha vuelto. Ha vuelto a reuniones en la delegación del gobierno blindadas para que nadie se acercara a menos de 300 metros y que realmente no ha dado nunca un apoyo a las víctimas. Les ha dado simplemente o ha intentado utilizarlas como munición contra el gobierno de la Generalitat Valenciana. Afortunadamente no todos se han dejado y desde luego no todos los alcaldes. Yo empatizo mucho con esos alcaldes. De hecho he pensado mucho qué hubiese pasado si esto hubiese pasado en Benavites. Afortunadamente nuestra situación hidrológica es otra, sí. Pero bueno, podemos encontrarnos con cualquier tipo de catástrofe y en cualquier momento que excede a tus posibilidades, porque los ayuntamientos tenemos los recursos que tenemos. Y ahora hablamos de competencias, que en una situación así es que además intentar hacer un reparto competencial, en una situación donde hay una superficie igual a las Islas Baleares afectadas por una inundación en una sola tarde, intentar buscar un reparto competencial me parece una frivolidad innecesaria. Lo que tenemos es que ponernos a ayudar. No sé, cualquiera de los que estamos aquí, si viésemos arder la casa del vecino, no le diríamos, oye, si necesitas algo me lo pides. Nos pondríamos a ayudarle. Hombre, es que nos meteríamos a ayudarle. Inmediatamente, y lo sacaríamos de allí y nos lo llevaríamos a nuestra casa y haríamos lo que tuviésemos que hacer. No se nos ocurriría ni un momento de, oye, que si quieres algo pídemelo. No, estoy atendiendo una emergencia. Ponte conmigo a atender esa emergencia porque tú tienes unos recursos que yo no tengo. Efectivamente. Aquí, claro, yo en mis redes, desde el principio, he defendido que Carlos Mazón tampoco estuvo a la altura. Esa es mi opinión personal. Yo no sé si tú querrás entrar en el tema o no, libremente puedes opinar. Por supuesto que sí. Y te digo que posiblemente después sí que esté trabajando, pero en aquellos días no solamente no estuvo, sino que se le vio totalmente perdido. No hablo de la tarde, no hablo de la comida, sino totalmente después. Nos faltó un líder en Valencia. Esa es mi opinión. Yo no sé tú, en este tema, ¿cómo lo ves? Mira, yo conviví esos días con Carlos Mazón. Conviví porque yo me volví a Valencia el día 30, en el momento que se suspende la sesión de control. Teníamos pleno convocado, se suspende la sesión de control, creo que apenas dos preguntas a petición del Grupo Popular. Se suspende esa sesión de control después de una reunión de la Junta de Portavoces donde diputadas de Sumar dicen que los diputados no estamos para achicar agua y relativas oralidades, o el propio Vicent Sarrià, que es diputado por la provincia de Valencia, dijo que la derecha utilizaba la más mínima circunstancia, perdón que no recordaba la palabra, la más mínima circunstancia para montar un follón, la más mínima circunstancias que teníamos media provincia inundada y 229 personas fallecidas. Es vergonzante. Números oficiales. Números oficiales, por supuesto. Es vergonzante, ¿vale? A partir de ese momento yo me volví a Valencia. Me volví a Valencia además vía Zaragoza, pero era imposible venir a Valencia desde Madrid, ni por avión, ni por la A3, ni por ferrocarril. Me fui a Zaragoza, alquilé un coche y me vine a Valencia y me puse a disposición del presidente provincial, de Vicent Monpó, y me pidió que me fuese, como había sido diputado provincial en la legislatura pasada, soy coordinador general del partido en la provincia, me pidió que me fuese a ayudarles al 112 como conocedor de la provincia. Estuve allí hasta que tuve que volver a Madrid a los plenos y el presidente Mazón estaba allí todos los días. ¿Desorientado? A ver, estamos hablando de una catástrofe de una magnitud sin precedentes. Realmente mantener sangre fría en esos momentos incluso te restaría humanidad, ¿no? Pudimos no estar a la altura, y no hablo del presidente, hablo en general, de la atención a la emergencia. ¿Pudimos no estar a la altura? Es posible, pero ¿cuál era la altura a la que había que estar para llevar adelante todo eso? Pero sí que se coordinó con Cruz Roja, se coordinó con distintos equipos para poder suministrar alimentos a la población, para poder recuperar, ojo, que nadie ha pensado en esto, porque todas las cosas que están bajo del suelo parece que no existen, recuperar una red de alcantarillado, una red de alcantarillado que estaba totalmente colapsada, cientos y cientos de kilómetros de red de alcantarillado colapsada, que no se ven, pero que están.
y que son útiles. Cuando funcionan nadie se acuerda de ellos, pero cuando no funcionan sí, había que abastecer agua potable, había pueblos que se habían quedado sin agua potable. Eso de Chera se le había roto precisamente la tubería de abastecimiento y se había quedado sin agua potable. Claro, estamos centrando en Horta-Sud porque realmente es donde más afección se produce y donde más visible es, sobre todo porque hay una mayor concentración de población. Pero como te decía, esto empezó en Utiel. Y tanto la cuenca del río Magro como la cuenca del Barranco del Pollo, que empieza en Chiva y acaba en la Albufera, se vieron igual de afectadas. A esos pueblos también había que atenderles. O sea, no solamente tendremos que estar atendiendo a Torrent, a Paiporta, a Picaña, que por supuesto no hay que dejarlos de atender, ni muchísimo menos, pero tenemos muchos otros pueblos que sufrieron también las consecuencias, y sufrieron las consecuencias en servicios básicos como es el abastecimiento del agua, es el alcantarillado, es la rotura de vías de comunicación, pueblos que se quedaron aislados, que no podían salir. Vale, sí, eso lo entiendo, pero lo que yo te quiero decir, lo que trato de transmitir es, lo que llegó fue que no hubo la suficiente dureza para plantarse en la puerta del gobierno, en la puerta de Pedro Sánchez y decirle, envíanos 20.000 o 30.000 soldados ya. Y Margarita Robles, deja de decir estupideces. Y Marlaska, deja que los policías, guardias civiles y bomberos que quieren ayudar vengan, porque no se les dejaba. No, se lo impedían. Y eso te lo digo yo en primera persona, que lo viví. Yo coordinaba la llegada de policías locales, principalmente de Cataluña, también de Andalucía, que se ofrecían a venir a ayudarnos, y llegó un momento que desde la Secretaría de Estado se bloqueó que policías locales de otras comunidades autónomas pudiesen venir en función de policía local a servir a la comunidad. Podían venir como voluntarios, sin uniforme, sin equipamiento, sin vehículos. Podían venir, pues como podía haber ido cualquier persona, cualquier ciudadano que hubiese querido ayudar. Yo creo que estábamos para otra cosa, pero realmente nos tenemos que poner duros para pedir que nuestro Estado, es que somos españoles, ya, pero no se nos olvide, lo que estaban haciendo, nos tenemos que poner duros. Aprovechar esto. Cuando el presidente del gobierno viene aquí, Carlos Mazón, lo ha dicho él muchas veces, pecó de creerse lo que el presidente del gobierno había dicho. Ahí iba yo. Pero es que yo probablemente lo hubiese hecho igual. ¿Cómo no me voy a creer que el presidente del gobierno de España vaya a dejar desatendida a una comunidad autónoma española en una situación de emergencia como la que estábamos viviendo? O sea, lo que menos piensas es que te están engañando y que te están haciendo trilerismo político. Cuando los muertos siguen estando en las calles, cuando las casas siguen estando sin atender, cuando los garajes siguen inundados, cuando no sabemos lo que hay dentro de los garajes, acuérdate de todo lo que se habló del garaje de Bonaire y del garaje del MN4, de todo lo que había allí dentro. ¿Tú crees que en ese momento, en tu sano juicio, ponte tú en la piel de Carlos Mazón, viene el presidente del gobierno y te hace un discurso buenista como él sabe hacerlo, coge y se va, claro, y no te lo vas a creer? Hablo con la ventaja de que ya hace casi un año... Claro, ahora lo hemos visto todos. Pero conocemos a Sánchez. Si al día siguiente no se ha hecho, o no ha venido, o ha pasado lo que ha pasado, y sobre todo estás viendo como desde tu propia televisión te están machacando, leche, algo está pasando, porque es cierto, desde Apunt parecía que estaba dirigido por gente de la oposición en lugar de gente del gobierno valenciano. Entonces dices, algo está pasando, pero claro, luego empiezas a ver todo, empiezas a notar, dices, aquí pasa algo. Realmente, ¿tú te crees los de los 228 muertos? Yo he tenido dudas. Son las cifras oficiales y me las tengo que creer, ¿vale? Pero yo hablaba personalmente. Pero a mí me llamó la atención, como te digo, estaba allí y allí se oían muchas cosas, pocas buenas o ninguna buena. Se oían muchas cosas. Han encontrado 2 fallecidos en tal sitio, 3 en tal sitio, han encontrado 2 en un coche. Y al día siguiente había subido el número de víctimas. Desconozco el ritmo de incorporación de las víctimas a esos listados. Como lo desconozco, no tengo más que creérmelo. También es cierto que nadie ha reclamado una víctima más de las que se han dicho. O sea, pero en cierto modo, está todo opaco, porque ten en cuenta que la ley de protección de datos impide dar, como antiguamente tú sabes que había un accidente de avión, salía la lista de ahora nombres. No se puede hacer. Yo ya te digo, me generó muchas dudas. Al final es la verdad oficial y yo he optado por creerme esos números, 228 más la niña no nacida que se incorporó hace unos días, más una anciana que se está peleando ahora para que sea la víctima 200. Vale, posiblemente vale. En cualquier caso, y sin minusvalorar por supuesto a las víctimas, a las que mando mi más sincero apoyo a todas sus familias, en este momento lo importante es reconstruir, en este momento lo importante es devolver a la vida a toda la gente que sin perderla se quedó sin ellas. Sí, pero yo sigo pensando que eso es un indicativo. Eso es un indicativo de manipulación a toda regla, y eso es una opinión, como todo lo que estoy diciendo hoy mía, porque
¿por qué no se habla de los muertos en la A3? ¿Por qué no se habla de los muertos en la pista Silla? ¿Por qué se silencia todo lo que tiene que ver con el gobierno de España? Porque no olvidemos que esas carreteras son de competencia, son competencia nacional, como autovías. ¿Por qué no se habla de esos muertos? Como autovías que son. Pues porque hay precedentes. ¿Tú te crees el número de víctimas del COVID? No. Vale, pues entonces ya lo tenemos ahí, ¿no? O sea, ¿nos han contado una mentira? No, nos han contado una verdad a medias. Y los muertos en carreteras, se dice que se han considerado fallecidos en accidentes. Pero vamos a ver, si me vienen 100 forenses a la feria de muestras y están trabajando a destajo, y luego me dices 228, o sea, cada forense 2 muertos y están todo el día trabajando. Primero. Segundo, lo del parking de Bonaire. Me sacaron una imagen en la cual no había nada y resulta que el coche ya estaba marcado con una X. ¿Tú te acuerdas de aquella imagen? Sí, pero también te tengo que decir, si en el parque de Bonaire me hubiesen dicho que había 3 víctimas, yo hubiese podido pensar que había 300. Si en el parking de Bonaire me dicen que no hay ninguna, me hacen dudar de que hubiese alguna. Porque allí entran profesionales, ahí entran bomberos, ahí entra gente profesionales de la emergencia, y alguien hubiese dicho, sí que han salido muertos en Bonaire. Eso es lo que a mí me hace creer la verdad. Pero Bonaire, en ese parking. Bonaire es una sola muestra. Mira, tú me acabas de decir algo antes, y yo te lo voy a decir. Una persona muy allegada, estaba en Picaña, dice, nos han retirado de una parte porque en un garaje han encontrado 7 muertos. Ya iban 216. Yo, coño, mañana dirán 223, 217, 218. ¿Qué ha pasado con los 7 muertos que han encontrado en ese garaje de uno de los pueblos afectados? Sí, te digo que me llamó la atención a mí desde el primer momento, ¿verdad? Y que desconozco cuál era el ritmo. También en principio se hablaba de miles de desaparecidos que luego no se habían cruzado y que poco a poco fueron reduciendo. Eso puede ser porque con el... es imposible. Eso, mira lo que te digo. Eso que dice, bueno, habían 3.000 y de repente 200. Lo entiendo porque era una situación muy complicada de controlar a toda la gente que había. Pero... te decía que era un indicativo de decir que cómo se ha movido todo y cómo se ha movido, porque al final el objetivo estaba muy claro. El objetivo era utilizar políticamente la tragedia. Y entonces para eso se han empleado todos los elementos. ¿Cómo lo defendéis esto desde el Partido Popular? ¿Cómo tratáis de decir, porque tú me hablabas antes al principio que estuviste con Mazón, luego ¿qué me tienes que decir de su actuación respecto a la de Sánchez? De la actuación de Mazón respecto a la de Sánchez, pero ¿qué actuación tiene que tener Mazón con Sánchez? No. Si cuando ves que Sánchez, si cuando ves que, pero es que existe actuación de Sánchez, existe algo más que una actuación mediática de Sánchez culpabilizando única y exclusivamente al gobierno de la Generalitat, escondiendo al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con la delegada del gobierno contando mentiras que ahora veremos cómo explica, porque desde que ha declarado Miguel Polo en el juzgado no ha vuelto a salir Pilar Bernabé a decir nada. Y Miguel Polo ha salido a decir que no pensaba que tuviera especial relevancia el caudal del barranco del Pollo a las 6:15 de la tarde. ¿Dónde están los medidores? ¿Y dónde está todo? ¿Dónde está todo? O sea, pero es que vi vídeos esos días donde dijeron que el sensor se había roto porque era imposible una crecida del barranco de ese volumen en tan poco tiempo. O sea, es que realmente han falseado la realidad buscando una culpabilidad en la Generalitat Valenciana, ¿vale? Eso, a partir de ahí, ¿qué quieres más de la actitud de Pedro Sánchez? Es que no tienes ni que mirar la actitud de Pedro Sánchez, es que tienes que dedicarte a reconstruir, tienes que dedicarte a ayudar a las víctimas, como se está haciendo, dotando presupuestos para que a las víctimas, con un trámite burocrático mínimo, puedan salir adelante. Los ayuntamientos han recibido los fondos del gobierno y no los pueden gestionar. Eso es otra. Y no los pueden gestionar. No los tienen porque burocráticamente tienen que mandar una serie de informes y reciben una serie de alegaciones a esos informes que es imposible desarrollar esos proyectos. El dinero está en las cuentas del ayuntamiento. A partir de ahí, para los vecinos, ¿quién es el culpable? ¿El gobierno que no autoriza las actuaciones o el ayuntamiento que teniendo el dinero no las lleva a cabo? Los vecinos, y eso te lo digo como experiencia como alcalde, a los vecinos los repartos competenciales les dan igual. Lo que quieren es que se les arreglen las cosas. Exactamente. Si el dinero lo tienes en cuenta, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Quieres decir que el dinero del gobierno está bloqueado por la burocracia? Totalmente. Y puedes ir hablando alcalde por alcalde de todo lo que está afectado. ¿Y eso por qué no lo vendéis desde el Partido Popular y lo hacéis? Eso se ha contado. No lo estoy destapando yo aquí hoy. Pero no lo estoy destapando aquí hoy. Los alcaldes lo están diciendo. Tenemos los recursos, pero nos piden tanta burocracia para que esos recursos se puedan poner en la calle, que es donde realmente hacen falta,
que no se pueden llevar a cabo. Pero entre muchos alcaldes socialistas y los medios de comunicación, sí, con la boca pequeña, pero que se queda ahí. Sí, yo lo he dicho de cara a mi vecino, pero el resto de los valencianos que no tenemos ningún problema, gracias a Dios, gracias al Río Nuevo, porque yo lo tengo que decir, gracias al cauce del Río Nuevo. Que no fue una obra socialista, por cierto. No, no fue socialista, creo que no, que Franco no era socialista. No me suena. Es que no, ya hace tiempo que murió y no me acuerdo, pero creo que no. Fíjate que a Franco le atañen cosas de antes de nacer, ¿vale? Pero esta precisamente no se la pueden apuntar ellos, porque esta se hizo en ese tiempo y ha salvado a la ciudad de Valencia. Ha salvado a la ciudad de Valencia. Excepto a los barrios que están al sur. Que está al norte. Claro, la ciudad de Valencia que está al norte. La parte que está al sur, las pedanías estas sí que se han visto afectadas, pero se han visto afectadas precisamente porque la red de barrancos estaba allí también. El agua no se sale del cauce del Turia, se sale de los barrancos, se inundan y la V30 hace de esa vía de contención, con lo cual tanto la torre como todas esas pedanías se ven afectadas de la misma forma que se ve Horta-Sud, cualquiera de los pueblos que quieran. Me he centrado en la Dana porque estamos próximos al 29 de octubre. Y hay una, no sé si te ha llegado, hay una invitación de la delegación del gobierno a un acto, no sé si lo conoces, en el cual la delegación del gobierno ha enviado un correo a los vecinos afectados a invitarles a participar en un acto por las víctimas el 29 de octubre, en el cual le piden nombre, teléfono, dirección y todo. Y por favor, que si no vas a ir, que lo digas también. El 29 de octubre está previsto el funeral de Estado por las víctimas de la Dana. Hacer un funeral de Estado un año después me parece que llega tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. Vale. ¿Tú crees que está fabricando un acto contra Amazon? ¿Has visto alguna cosa que no haya sido eso? ¿Has visto algún movimiento del Partido Socialista o del Gobierno Socialista? O de Pilar Bernabé, que no deja de ser Gobierno Socialista, es delegada del Gobierno Socialista. No, es delegada del Gobierno de Sánchez, es delegada de Sánchez de Valencia. Del Gobierno sanchista, bien, y ya no sabemos si en Valencia, porque ya está ella, ya va funcionando en paralelo para muchas otras cosas, y ya te digo que desde la declaración de Miguel Polo no hemos vuelto a saber de ella. También es cierto. Pero Pilar Bernabé, Pedro Sánchez y Diana Morán. No nos olvidemos. Es ministra y es candidata, presunta al menos, del Partido Socialista en las próximas elecciones autonómicas. A ver qué le dicen los 1000 asesores, ¿qué tiene que hacer? A ver qué le dice, porque pues claro, que le digan algo. Los asesores. Pues que le digan algo, porque es que realmente esta mujer ha hecho, vamos, mutis por el foro. Únicamente ha venido a hablar mal de la Generalitat Valenciana, pero no ha venido a aportar nada. Un ministro de España, un ministro valenciano en el Gobierno de España, debería estar defendiendo la posición de la Comunidad Valenciana. Si realmente quieres ser una alternativa de gobierno aquí, deberías estar defendiendo la posición de la Comunidad Valenciana en ese Consejo de Ministros, mucho más que estar intentando continuamente atacar al presidente de la Generalitat. Porque al final, en los ataques entre los políticos, lo que tenemos claro es que quien pierden son los ciudadanos. Está claro. Y por ahí no podemos pasar, y por ahí no podemos conseguir. Es lo que se está... Por eso, cuando me pides contundencia, ¿qué estamos haciendo? Colaborar con nuestros vecinos en que nuestros pueblos y nuestras ciudades se pongan a funcionar. ¿Vale? Si nosotros nos metemos en ese barro político, al final vamos a estar en una lucha política de unos y otros y los vecinos desatendidos. Y en el Partido Popular no hacemos las cosas así. Nosotros nos ponemos a trabajar para el bienestar de nuestros vecinos. Y a partir de ahí, los demás que quieran hacer otras cosas, adelante con ellos. Pero fíjate que los alcaldes socialistas ya han desaparecido también del debate político y se han puesto a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque están viendo que Alfafar funciona, que Massanassa funciona, que Utiel funciona, sin embargo, Catarroja no funcionaba, Paiporta no funcionaba, porque seguían en ese barro político. Ya, buen apunte, pero a nivel autonómico, ¿no piensas que eso os puede perjudicar en las próximas autonómicas que quedan año y medio? Me vuelves a llevar a intentar que nos centremos en el cálculo político en vez de la atención a los ciudadanos. Eso serán los ciudadanos los que lo tendrán que decir. Si nos dedicásemos a hacer publicidad y propaganda política, desde luego es probable que la rentabilidad electoral fuese superior, no te lo voy a discutir, pero nosotros en lo que estamos es en otra cosa, y lo que estamos es que, como te he dicho antes, la inteligencia de la ciudadanía es muy superior a la que el gobierno sanchista piensa, y esa inteligencia de la ciudadanía acabará viendo que mientras unos están únicamente haciendo titulares en prensa, nosotros seguimos trabajando, y el ejemplo lo tienes muy claro en la Diputación de Valencia. La Diputación de Valencia también dejó atrás el reparto competencial y se puso a trabajar donde vio un problema serio en la limpieza de garajes. El presidente Mompó se puso a trabajar desde el primer día
en la reconstrucción de la provincia y sigue aportando muchos millones de euros desde la Diputación de Valencia a eso, los demás ayuntamientos, obviamente vamos a ver reducidas nuestras dotaciones presupuestarias, claro, pero entendemos perfectamente... Pero hay una solidaridad. Exactamente, hay una solidaridad. Entendemos perfectamente. Tú me has preguntado antes, ¿me solidarizo con ellos? Por supuesto. Y si eso supone que este año yo me quede sin una ayuda para una actividad cultural o del tipo que sea concreta, prefiero quedarme sin esto. Pero que esa gente vea recuperada su red de agua, vea recuperado su alumbrado público, vea arreglados sus parques. No olvidemos que siempre a estas edades, ahora que ya hemos cumplido los 40, a estas edades vemos la perspectiva de un adulto. Pero ¿cuántos niños afectados por la Dana hay? ¿Cuántos niños se han quedado sin un tobogán donde poder pasar todo el invierno y toda la primavera? Hay que recuperar la normalidad en esos pueblos. Hay que devolver a esa gente, como te decía, que no perdió la vida, pero que perdió su vida. Porque por mucho que vivas en un tercero, en un cuarto piso, el agua no ha llegado, pero tu calle ya no existe. No, o no existe, o los bajos ya no existen, o las tiendas que ibas a comprar ya no existen. No hay tejido comercial. Los pueblos sin tejido comercial sí, pero hay que recuperarlo. Y hay que recuperarlo y hay que trabajar en eso. Y en eso la solidaridad de los que afortunadamente no nos hemos visto afectados es importante. Pero el papel coordinador que está haciendo la Diputación me parece fundamental. Y en lo mismo estamos en la Generalitat trabajando para que esas cosas ocurran, para que esas cosas se lleven a cabo y que luego los vecinos juzguen sobre hechos y no sobre palabras. Vamos a ir llegando al final porque me estás diciendo que ya nos hemos pasado de tiempo. Te lo he dicho antes. Sí, ¿verdad? Y se me han quedado temas en el tintero, pero es que la verdad es que debatir y hablar de todo esto, sabes que nos llevaría mucho tiempo. Muchísimo. Yo te voy a lanzar una pregunta. Como coordinador del Partido Popular en la provincia de Valencia... ¿Es provincia de Valencia? Provincia de Valencia. ¿Tú piensas que Carlos Mazón debe seguir? Yo pienso que Carlos Mazón está haciendo un papel como corresponde a un presidente de la Generalitat y que en este momento no se ha abierto ningún debate sucesorio interno. Interno no se ha abierto, no. Externo sabes que todo. No, externos se han abierto opiniones, los debates sucesorios saben dentro. Hay opiniones de todos los tipos, hay opiniones que han creído esa demonización de Carlos Mazón, pero Carlos Mazón no ha dejado de trabajar ni un solo minuto en la reconstrucción de la provincia de Valencia y al mismo tiempo coordinándolo con la evolución de la Generalitat Valenciana y de la Comunidad Valenciana, como hemos visto en el debate de Estado de la Comunidad que se ha celebrado esta semana. Pues tenéis que comunicar más, es mi opinión. Bien, intentaremos comunicar más, pero no dejaremos para ello de trabajar ni un solo minuto. Por supuesto, una cosa no quita la otra y puede ir en paralelo. En eso estamos. Si quieres añadir alguna cosita y si no nos despedimos ya, Carlos. Nada, muchísimas gracias por abrir estos foros de debate, por permitirnos contar la realidad como la vemos nosotros. Esperamos que además esa realidad coincida con la que percibe la ciudadanía y con la que perciben los oyentes de este programa, pero al final lo importante es que somos personas, que somos ciudadanos, que sentimos dolor cuando las cosas no nos van bien, que nos alegramos también cuando las cosas van bien, pero que no vivimos en esa burbuja que la gente se cree, sino que muchas veces la estructura de la administración, la estructura burocrática, la estructura presupuestaria no nos permite llegar con la inmediatez que nos gustaría a los sitios donde nos gustaría estar. Y esto sí que es muy difícil y también había que comunicarlo a la ciudadanía. Y sobre todo con los problemas que nos ponen desde el gobierno de Sánchez. Iba a decir Madrid, perdón, no, Ayuso no. Por cierto, ¿eres Ayuso de Feijóo? Yo soy del PP. Sí, pero ¿cuál de los dos? No es que los dos son del PP. No, yo soy del Partido Popular. El presidente Feijóo creo que tiene un bagaje político sin precedentes y afortunadamente Isabel Díaz Ayuso también. Pero los grandes partidos se componen de tener a grandes personas y de que esas grandes personas no estén unos contra otros. Por tanto, soy del PP. Acepto. Gracias a vosotros. Espero en una otra ocasión. Cuando quieras. Porque sabes que el tema no nos falta para hablar. Pues continuaremos cuando quieras. Amigos, Carlos Gil, recordamos, alcalde de Benavites, un pueblo muy bonito que está al norte de Valencia y también diputado nacional por el Partido Popular por aquí, por la provincia de Valencia. Hasta la próxima. Gracias, amigos, por haber estado ahí. Gracias a Jandro y a Nuria que han estado ahí fantásticamente bien en su labor de producción. Hasta luego.